Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es La Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 27 de julio. Ya muchos están preparando las maletas, ¿verdad? Luego les informaremos, por cierto, de las recomendaciones para esta operación salida que va a arrancar a partir del día de hoy y que se va a convertir en la gran escapada, también en el retorno, así que no pierdan atención, no pierdan detalle de toda la información que a lo largo del día de hoy les vamos a dar en Es Radio y por supuesto en libertaddigital.com. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es contarles cómo se presenta el tiempo y la verdad es que no hay grandes novedades. Hoy va a seguir lloviendo en el noroeste peninsular, en el resto del país los cielos van a estar despejados y las temperaturas más o menos igual, siguen altas. A esta hora en el centro peninsular 21 grados, hoy alcanzaremos en Madrid una máxima de 35, es decir, un día muy parecido al de ayer. La máxima en Gerona, Lérida y Zaragoza con 38 grados y la mínima, tomen nota, Soria, Salamanca, Palencia, Burgos y Ávila con 14. Bueno, quizá por la proximidad de esas primeras horas de vacaciones para muchos. Nosotros, por cierto, he de decir y aclarar que estaremos aquí el próximo lunes como vamos a estar durante todo el mes de agosto. Así que no se apuren, no se preocupen porque van a seguir informados. Como siempre, hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 en la Crónica Rosa y el resto de información y de noticias también para divertirse y para pasar el tiempo libre con Isabel González a partir de las 10 en punto. Pero como les digo, el lunes aquí a las 7 con toda la información, así que no cambia demasiado Es La Mañana de Federico. Quizá, como les digo, por la proximidad de esas primeras horas a uno se le despeja la mente y este viernes puede ser un día perfecto, ¿no?, para despejar algunas dudas que había encima de la mesa. Si alguien las tenía sobre el sello y la capacidad de liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular, echen un vistazo hoy a los laberínticos esquemas del nuevo organigrama del Partido Popular. Ni rastro de un Sorallo en los puestos clave. Si alguien la tenía respecto al gobierno y su posición en Cataluña y para los catalanes, lean la letra pequeña de la noticia que acompaña a la foto del encuentro que ayer mantuvieron Batet y Artadi y que viene a ser la previa, el preparatorio de esa comisión bilateral que se va a celebrar la semana que viene, el próximo miércoles, el día 1 de agosto. Bueno, decía la nota de la agencia EFE respecto a este encuentro que se reunían para abordar temas sectoriales. Bueno, ¿quieren ustedes realmente saber cuáles son los temas sectoriales? Los presos golpistas y la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación. Estos son los temas sectoriales que ayer abordaron Artadi y Batet en ese encuentro preparatorio que tuvo lugar en Madrid como previa a la comisión bilateral que se va a celebrar la semana que viene. De esto hablarán, como les digo, en ese encuentro con el que arrancaremos el mes de agosto y que también despeja dudas sobre la acción del gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña. Un encuentro al que podrán, desde luego, llegar los interlocutores muy tocados después de lo que suceda hoy en el Congreso de los Diputados. Y vamos con la siguiente noticia en importancia durante el día de hoy, y es la votación de ese techo de gasto. Atención a la postura que defiendan el PDeCAT y Podemos, porque pueden hacer más evidente aún, si cabe, la debilidad del Ejecutivo, la debilidad de Pedro Sánchez, que insiste, no habrá elecciones hasta 2020. Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá. Elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020. Esa es la voluntad que tiene el Gobierno. Y Teodoro García Egea, quédense con este nombre porque es el nuevo secretario general del Partido Popular. A lo mejor lo recuerdan ustedes porque tuvimos ocasión de charlar con él el pasado martes, aquí en Es La Mañana de Federico. Javier Maroto, secretario de Organización del Partido Popular. Dolors Montserrat, portavoz en el Congreso, e Ignacio Cosidó, portavoz en el Senado. Por cierto, con Cosidó hablaremos a partir de las 9:15 aquí en el programa de hoy. El Senado, de donde desaparece Arenas, en todo un símbolo, podríamos decir, de lo que va a ser el nuevo tiempo de Pablo Casado.
quizá no se le esté prestando demasiada atención, pero la salida de Arenas del Senado, la salida de ese puesto clave que ocupaba y esa llamada telefónica que al parecer, según cuenta hoy El Español, le realizó Pablo Casado a Javier Arenas en las últimas horas, es clave, es fundamental para entender lo que quiere hacer el nuevo presidente del Partido Popular. Necesito que el partido esté fuerte y no voy a admitir ninguna corriente interna y no voy a admitir ningún tipo de etiquetado de las personas, porque todos somos Partido Popular y porque todo el mundo sabe que vamos unidos en esto. Quédense también con la siguiente cifra, 50.000 subsaharianos. Este es el dato del día, son los que esperan en Marruecos su momento para entrar en España. 50.000 personas, ayer lo hicieron 600 en la entrada más violenta que se recuerda en los últimos meses. Utilizaron elementos cortantes y también cal viva contra la Guardia Civil. 11 agentes tuvieron que ser atendidos y más de 120 inmigrantes. El CIE vuelve a estar desbordado, acoge ya dentro y en su entorno, que ha tenido que ser habilitado, a más de 1.200 inmigrantes, a pesar de esta circunstancia denunciada hace tan solo también unos días por el alcalde de Algeciras, el señor Landaluce. Aquí en este programa, ayer el ministro del Interior, Grande Marlaska, decía que los servicios en España no estaban colapsados. Lo cierto es que lo que dice el ministro del Interior contradice totalmente lo que están denunciando y lo que estamos viendo y registrando en cámaras, en grabadoras y también en micrófonos como este. Sánchez y Macron, en su encuentro de ayer, se referían a este asunto como un desafío global. Ambos coincidimos en que este desafío es un desafío global, en la cooperación al desarrollo, en la necesidad de estabilizar social, política y económicamente los países de origen. Sí, y en este contexto quiero recalcar hasta qué punto la cooperación entre nuestros dos países es ejemplar, sea en nuestra frontera común, pero también más recientemente en la acogida, por ejemplo, en Valencia, de los migrantes que estaban a bordo del Aquarius. Bueno, pues como ven, no baja el ritmo, no baja el volumen de noticias, todas ellas de calado e importantísimas. Difícil la jornada que hoy tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara, y con ello precisamente empezamos. Son las informaciones que nos deja la jornada, las repasamos con Daniel Muñoz y Rubén Fernández. Octavo pleno y última oportunidad para sacar adelante la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española con Rosa María Mateo como administradora única. El Ejecutivo asegura que tiene los apoyos necesarios y el PDeCAT se compromete con el Gobierno, que no tiene tan seguro poder sacar adelante el techo de gasto. Los independentistas por un lado y los diputados de Podemos por otro decidirán hoy si apoyan las cifras de Sánchez, que ayer apelaba a la responsabilidad de los diputados. Ketty Garat, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez promete agotar la legislatura, elecciones en 2020 y presupuestos en el otoño, aunque fracase mañana su senda de estabilidad en el Congreso. Cada cual que asuma sus responsabilidades. El Gobierno va a asumir la suya. Y la suya es plantear unos presupuestos generales del Estado para el año 2019. Y lo vamos a hacer. Con esta senda de estabilidad o con la anterior. Pero el Gobierno de España lo va a hacer. No utilizará el comodín del decreto ley, como anunció Carmen Calvo, para sortear al Senado en el caso de que el PP decida vetarlo. Anuncio que hacía en la rueda de prensa conjunta con Emmanuel Macron, en la que también caía la pregunta del Falcon. La oposición, en este caso de Ciudadanos y del Partido Popular, no es tanto el medio por el cual se transporta el presidente del Gobierno, sino a quién como presidente del Gobierno se transporta. No lo han asumido, pero ese no es mi problema. Sobre las grabaciones de Corina, Pedro Sánchez confía plenamente, no alberga dudas sobre la versión del director del CNI y asegura que el Ejecutivo no va a permitir ningún chantaje al Estado. Bien, primera rueda de prensa del presidente del Gobierno en España, donde se admitieron, como suele ser habitual en estos casos, en esas comparecencias conjuntas con los líderes del resto de países, del resto de naciones. Esta es la primera en la que aparecía Sánchez. Preguntas, en este caso dos preguntas dobles sobre diferentes temas que abordó el presidente del Gobierno. Esperamos que esta costumbre, bueno, pues no desaparezca de nuevo de la Moncloa. A las 11:30 comienza, por tanto, ese pleno. Estaremos muy pendientes. Importantísimo para finalizar este mes de julio, para que continúe el Ejecutivo de Sánchez. Y el Partido Popular, por su parte, ya escuchaban a Ketty Garat, en principio va a vetar
el techo de gasto en el Senado, haciendo uso de su mayoría, y también advierte, aunque Sánchez ya lo ha negado, dice que no recurrirá a ello, aunque sí lo explicaba durante esta semana Carmen Calvo, su vicepresidenta, bueno, que si se le ocurre finalmente recurrir a ese Real Decreto Ley para saltarse la Cámara Alta, bueno, pues tomará decisiones y medidas al respecto. La formación morada, por su parte, los de Podemos, parece que se han despertado ya de ese idilio que mantienen con los socialistas y veremos a ver qué es lo que pasa finalmente en la sesión de hoy, si apoyan o no ese techo de gasto presentado por el Gobierno. Vamos a escuchar a su portavoz, Ione Belarra. Nosotros comunicaremos mañana nuestra posición públicamente, pero hemos tenido el debate y efectivamente lo que planteamos con mucha claridad es que España tiene que tener unos presupuestos a la altura de la esperanza que generó la moción de censura, a la altura del 8 de marzo, a la altura de las mareas de pensionistas, y que este techo de gasto no nos convence porque es muy difícil que con este techo de gasto se cumplan las necesidades. Pero vamos a seguir trabajando con ellos para que esos presupuestos sean posibles. Bien, y ya conocemos los nombres de los 36 integrantes que componen el nuevo comité de dirección del Partido Popular. Durante las jornadas previas se hablaba de determinados nombres para ocupar algunos puestos clave y finalmente no sucedió como estaba previsto. Lo cierto es que sí hubo sorpresa en ese anuncio durante la celebración del comité ejecutivo que se celebró en Barcelona como gesto, como símbolo, como apoyo que quiere dar el nuevo Partido Popular de Pablo Casado a los catalanes y a Cataluña, y realmente, bueno, pues sí que hubo sorpresas en esos nombres. Pablo Casado se ha rodeado de su gente de confianza y entre ellos, por supuesto, no hay ninguna afín a Soraya Sáenz de Santamaría. Teodoro García Egea será su secretario general en sustitución de María Dolores de Cospedal. Javier Maroto actuará como vicesecretario de organización. Dolors Montserrat será portavoz del partido en el Congreso. Ignacio Cosidó es director de la Policía Nacional, hará lo propio en el Senado. Entre los nombres que desaparecen del núcleo duro, Javier Arenas, tras años en la cúpula del partido, es sustituido por Vicente Tirado, muy próximo a Cospedal, en la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local. También pierde su puesto al frente de la Secretaría General del Partido Popular en el Senado, cargo que de ahora en adelante ocupará José Ortiz. Además de ofrecer a la prensa la proporción de representación del resto de candidaturas en su comité, 10 de Cospedal, 10 de Soraya y 3 del resto, Pablo Casado ha lanzado un mensaje para advertir de que el Partido Popular ya está en marcha. Su primera iniciativa parlamentaria será una propuesta para incorporar el delito de sedición impropia y el de convocatoria ilegal de referéndum. También se ha comprometido a respetar a los candidatos nombrados en los congresos territoriales. Alberto Núñez Feijóo confía en que las heridas abiertas durante este proceso se cerrarán pronto. Desde el equipo de Soraya en la SER, José Luis Ayllón muestra su malestar. Le interesa al presidente del partido, porque es el primer militante del partido, pues tener un partido unido. Y estoy absolutamente convencido que el partido irá poco a poco disminuyendo sus rasguños e irá cicatrizando las normales consecuencias que produce siempre un congreso donde hay 6 listas en un primer momento y 2 listas que pasan a la final. Yo creo que debe haber otra cosa, una forma distinta de entender la política. Yo, más que no saber perder, yo creo que a lo mejor lo que estamos es ante una situación en la que no se ha sabido ganar. Bueno, ayer los hombres que en su momento fueron fuertes de Soraya Sáenz de Santamaría, que se dedicaron durante buena parte de la mañana a conceder entrevistas en diferentes emisoras de radio precisamente para decir esto que acaban de escuchar todos ustedes, quejarse por esos puestos que a partir de ahora ya no ocuparán. Bien, otro asunto que acapara buena parte de nuestra atención y en los próximos días también habrá que continuar y habrá que seguir, tiene como protagonistas a Corina, a la amiga entrañable del emérito, un asunto por el que ayer precisamente le preguntaron a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa tras recibir a Emmanuel Macron. Siguiendo la línea oficializada por su formación, tras escuchar las explicaciones dadas por Félix Sanz Roldán en el Congreso de los Diputados, el presidente ha aseverado que no se someterán a ningún tipo de mercadeo. El Gobierno de España, desde luego, no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia del director del CNI. Y también traslado a los medios de comunicación y al conjunto de la opinión pública española. No haya ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado. Ninguno. La opinión de Pedro Sánchez sobre estas grabaciones ha tenido lugar apenas horas después de que el excomisario Villarejo, ahora en prisión, compareciese en la Audiencia Nacional
por este motivo. Detalles de esa declaración ante el magistrado Fernando Lorente. Buenos días. Buenos días. Hora y media de interrogatorio sin contestar a la Fiscalía, solo a su abogado y al juez. Diego de Gea preguntaba por dos cuestiones: la participación del también comisario Enrique García en la supuesta organización criminal que mercadeaba con información confidencial y las cintas de Corina. Esta es la última pieza separada y es secreta. Las grabaciones publicadas por varios medios de una conversación que la amiga íntima del rey emérito habría mantenido en 2015 en Londres con Villarejo y con el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, la empresaria alemana que asegura que Juan Carlos de Borbón intermedió en el amaño de contratos concedidos en el extranjero a empresas españolas y que cobró comisiones a cambio, que posee cuentas bancarias en Suiza y que la utilizó como testaferro. La versión de Villarejo, que acudió a la reunión con Corina en calidad de enviado de Estado en busca de una solución a los problemas que ella tenía entonces con Juan Carlos I, niega que durante ese encuentro hablaran de proyectos concretos. Bueno, pues esta es la declaración que se produjo durante el día de ayer. Y otra cuestión fundamental a la que estamos desde luego en el programa dedicando buena parte de nuestro tiempo, porque es vital, importante y además va a peor, es la cuestión de los inmigrantes, de esa nueva Lampedusa, ¿no?, que describía el otro día perfectamente José Ignacio Landaluce, el alcalde de Algeciras, aquí en el programa, en unas declaraciones que luego se repitieron en varios medios de comunicación. Ayer se produjo un nuevo asalto a la valla, en este caso hasta 600 inmigrantes, entre 600 y 800 inmigrantes consiguieron acceder de una forma verdaderamente violenta que sorprendió a los agentes en algunos puntos, sobre todo por la cantidad de inmigrantes que estaban pasando y utilizando elementos cortantes y cal viva, entre otros elementos, para poder acceder. Ahora mismo el CIE de Ceuta está colapsado, a pesar de lo que ha dicho el ministro del Interior, Grande Marlaska, que dice que los medios todavía en España no han llegado a estar colapsados. Bueno, la situación que se está viviendo en este punto del país es extrema, pero como extrema es la que se está viviendo en otras zonas y en otras localidades, como les vuelvo a repetir, Algeciras, como puede ser Barbate o como puede ser Tarifa. El caso es que la policía reclama ayuda, reclama un aumento de efectivos, también lo hacen las corporaciones locales y veremos a ver qué es lo que sucede. De momento también pendientes de la evolución de los inmigrantes que ayer resultaron heridos, pero también de los agentes. Fueron 22 en concreto los que tuvieron que ser atendidos por la Cruz Roja. Una situación dramática que enfrenta al gobierno con las asociaciones de policía y de Guardia Civil. Se ha quedado acreditado escuchando los testimonios del ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, la SER, y de José Cobo, secretario nacional de la prensa de la Asociación Española de la Benemérita en Casa de Herrero. Mientras Marlaska asegura que no están colapsados, Cobo denuncia la falta de medios para hacer frente a los ilegales. No está colapsado, no podemos decir que está colapsado ni llegar a esa conclusión, primero porque en el tiempo legalmente establecido de las 72 horas todas las personas son reseñadas. Los agentes siempre son en clave inferioridad con las personas que vienen a efectuar el salto. Hay que tener en cuenta que la plantilla de Ceuta es escasa, no está completa actualmente, hay todavía vacantes sin cubrir y aparte de eso pues hay que tener en cuenta que por los permisos de verano, etcétera, pues hay un 33% menos de la plantilla. En Es la Mañana de Federico, El Mundo es portada. A esta hora de la mañana, a las 7:18, 6:18 en Canarias, nos trasladamos a la redacción del diario El Mundo para charlar con Rafael Moyano. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Muy buenos días, oyentes de Es Radio. El Mundo abre hoy su edición impresa con la constitución de la nueva dirección del Partido Popular y con este titular: Casado impone a sus fieles y no admitirá corrientes internas. El nuevo presidente del PP da 2 vicesecretarías a miembros del equipo de Cospedal, pero lamina a los que apoyaron a la candidata Sáenz de Santamaría. Relatamos también que la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat ha incluido en el orden del día de la reunión que tendrá la próxima semana asuntos como la situación de los presos y la autodeterminación. La imagen de portada es para los inmigrantes que celebran ante la policía haber conseguido saltar la valla de Ceuta, y la acompañamos de una inquietante noticia. Más de 50.000 subsaharianos esperan en Marruecos para cruzar a España. Además, nuestra enviada especial a Nicaragua se ha adentrado en el barrio de Monimbó, en Masaya, símbolo de la resistencia civil contra Daniel Ortega, donde los paramilitares, según cuenta Salud Hernández Mora, van casa por casa para cazar a los estudiantes que participan en las protestas. Esto es todo desde la redacción del Mundo.
Noticias. Es la mañana. Es radio. Siguen en la sintonía de radio, es la mañana de Federico. Vamos a contarles las informaciones que llegan a nuestra redacción, las noticias con ayuda de Rubén Fernández y de Cristina Vega, pero antes les tengo que contar cómo está el tiempo y seguro que si ustedes van a comenzar ya sus vacaciones les interesará. Hoy va a seguir lloviendo en el noroeste peninsular, pero en el resto del país continúa todo más o menos igual, estabilidad y temperaturas altas. A esta hora en el centro peninsular 20 grados, hoy alcanzaremos los 35 en Madrid y la máxima de las máximas en Gerona, en Lérida y en Zaragoza 38 grados. La mínima la registran hoy varias localidades, entre ellas Soria, Salamanca, Palencia, Burgos y Ávila con 14 grados. Miren, esa rueda de prensa conjunta que ayer ofrecían Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, hay que advertir y recordar que es la primera rueda de prensa que el presidente del Gobierno ofrece en nuestro país, además de forma conjunta, retomando pues algo cotidiano, algo habitual, pero que Pedro Sánchez hasta el momento no había hecho, que es en las comparecencias con líderes de otras naciones hacer un encuentro con la prensa conjunto. Bueno, pues ayer retomaba esa actividad, retomaba esa costumbre y los periodistas lógicamente lo agradecían porque podían hacerle varias preguntas. Bueno, varias. No se crean ustedes, en concreto dos preguntas dobles, así que 4 respuestas del jefe del Ejecutivo. Habló sobre ese acto conjunto que se prepara con Francia para la entrega de documentación, de investigaciones y de datos sobre atentados terroristas que esperan los jueces de la Audiencia Nacional sirvan para esclarecer los más de 350 asesinatos que quedan aún por resolver en nuestro país. Veremos a ver en qué queda y veremos a ver cuál es la reacción de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Pero más allá de esto, que puede ser un gesto ya anunciado, hay otras cuestiones en materia antiterrorista y vinculadas con esa etapa negra, desde luego, de nuestro país que está haciendo el Gobierno en colaboración con el PNV y al máximo nivel, que se nos estaban pasando y que tenemos que recordar. Y nosotros no nos queremos olvidar, así que presten atención porque se las vamos a contar. En fin, estas y otras noticias ahora en titulares. Francia entregará el próximo 1 de octubre en una ceremonia solemne todo el material incautado a ETA. Se trata de miles de documentos y armas recopiladas durante los últimos 20 años. Macron se lo ha comunicado personalmente a Pedro Sánchez, quien espera que sirvan para aclarar algunos de los más de 300 asesinatos sin resolver. Y van a contribuir a que la Audiencia Nacional esclarezca algunos de los crímenes perpetrados por la banda. Y en este sentido, presidente, querido Manuel, España nunca va a olvidar la cooperación entre ambos países, que fue determinante para ganar la batalla que tanto daño causó a nuestro país. El Gobierno confirma que retirará el recurso sobre la Ley de Violencia Policial del País Vasco. A cambio, pedirá cambios mínimos en la redacción en el Parlamento Vasco. La medida ha indignado a las asociaciones de víctimas, mientras el sanguinario etarra Santi Potros, responsable de atentados como el del Hipercor, quedará en libertad el próximo domingo 5 de agosto. Josep Borrell responde a la reunión de Quintorra con los cónsules ubicados en Barcelona al enviarles información sobre la situación real de Cataluña. El ministro de Exteriores ha distribuido varios documentos para contrarrestar los datos difundidos por la Generalidad. Además de a los 112 cónsules situados en la ciudad condal, los dosieres se han remitido a varios corresponsales. Fomento retira las medidas cautelares sobre las VTC tras la huelga de taxistas en Barcelona, en la que se vivieron ataques violentos a conductores y clientes de Uber y Cabify. Sin embargo, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que decida hoy si mantiene la proporción de licencias que demanda el sector del taxi. De esta votación dependerá que las protestas continúen. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha reunido con la patronal y sindicatos tras conocerse las nuevas cifras de paro. Según la EPA, entre abril y junio de este año se crearon cerca de 470.000 empleos, situando el número de ocupados en más de 19 millones. Escuchamos a Valerio junto a Juan Rosell de la COE y a Unai Sordo de Comisiones Obreras. La buena noticia es que se sigue creando empleo, pero hay que seguir perseverando en que ese empleo sea de más calidad. Afortunadamente tenemos unos datos de EPA muy importantes, la economía española sigue creciendo y lo más importante, sigue creando empleo. Y estos datos de la EPA no nos tienen que llevar a la sobreactuación ni a ponernos estupendos con los mismos, sino a exigirnos, a emplazarnos a cambiar la precariedad del empleo en España.
Enseguida, en unos minutos, abordaremos cómo lo aborda las reacciones en la prensa económica, los datos del paro buenísimos que conocíamos ayer, de la EPA que conocíamos ayer. Pero antes, la última hora que nos llega desde Grecia en las investigaciones sobre los incendios de los últimos días. El gobierno griego afirma que existen serias indicaciones que apuntan a que los incendios fueron provocados. Un artefacto incendiario ha sido hallado en Mati, una de las zonas más afectadas por las llamas. Por el momento, 85 personas han muerto, aunque esta cifra podría aumentar dado el elevado número de heridos y desaparecidos. Bueno, pues esperemos que los causantes de esta masacre sean detenidos y sean puestos a disposición judicial y, por supuesto, que estén en la cárcel durante muchos años. 85 personas de momento fallecidas y decenas de desaparecidos. En fin, a las 7:35 de la mañana, 6:35 en Canarias, vamos a recordar a los oyentes qué es lo que tienen que hacer para escuchar mejor, ¿verdad? Y tú, Rosana, ¿hace cuánto que no te revisas la salud auditiva? Pues hace bastante, ¿eh? ¿Sabías que cuanto antes se detecta un problema auditivo, más sencilla es la solución? Por eso hay que llamar a GAES al 983 5707 para reservar ya tu revisión, que es completamente gratuita y encima te ofrece un servicio profesional y completamente personalizado. Repito, 983 5707. Y ya tengo hora y día en GAES, por supuesto. La prevención es tan importante, ¿verdad?, también para nuestro oído. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con la prensa económica. Los datos de ayer, conocidos por la EPA y el libre mercado, pues los análisis que hacemos siempre, ¿no? Sí, efectivamente todos los periódicos se felicitan, no podía ser de otra manera, los datos eran extraordinariamente buenos, los mejores datos en una década, sobre todo en creación de empleo, esa tasa de paro que sigue siendo muy alta, por encima del 15%, pero reducida respecto al 25% del que veníamos, es decir... Se dice pronto, ¿eh? Sí, veníamos desde de hace unos años en el 25%, en el peor momento de la crisis, por encima del 25%, y ahora mismo en el 15%, así que fenomenal. Más cosas que vienen hoy en la prensa, ahora los vamos a analizar más detenidamente, pero también se felicitan de los resultados empresariales que estamos conociendo, los venimos anunciando desde primeros de semana, y pues Bankia, Telefónica, Repsol, ya conocemos los de la Caixa, que han sido también extraordinarios y que se acaban de publicar hace escasos minutos, pero vamos con ese reportaje en Libre Mercado que tiene mucho que ver con los datos de empleo. Dice Libre Mercado, las empresas pagan 7.115 euros de media al año por empleado a la Seguridad Social. Este reportaje lo que nos aporta el Libre Mercado es ese gasto oculto del que muchas veces no somos conscientes en España y el común de la masa laboral en España no tiene en la cabeza. Estamos muy acostumbrados cada vez más a cuando acudimos a una entrevista de empleo, preguntamos cuánto vamos a cobrar en neto, porque directamente no queremos calcular cuánto se nos va a quedar, y eso lo que hace es no ser conscientes de la cantidad de dinero que cada mes y cada año se nos va a la empresa y al trabajador, a las arcas del Estado directamente. Pues en este reportaje lo vamos a averiguar y vamos a ver efectivamente cómo realmente la carga impositiva termina llegando prácticamente al 50%, ya no en personas que ganen más de 60.000 euros, sino piensen aquellos que nos oyen, cualquier mileurista, cualquier persona que gane entre 800 y 1.200 euros, prácticamente el 50% de su poder adquisitivo, de la riqueza que genera, se va directamente a las arcas del Estado. Y tiene muy interesante, ¿no?, para saber y para que la gente también abra los ojos, ¿no? Sí, muchas veces cuando se dice, no, es que la sanidad en España es gratuita, no es tan gratuita, todos pagamos muchísimo dinero todos los meses por esa sanidad, la educación pasa exactamente igual, y si tomáramos conciencia, al menos quizá podríamos exigir mayor calidad en algunos de esos servicios. Pero ¿algún dato más, algún titular más que quieras destacar? Más titulares. En El Economista nos cuentan hoy que Energía acepta recortar 3.000 millones a redes y renovables. Se trata de la propuesta de ajuste en la retribución que cada año se hace a las centrales eléctricas por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y también nos cuentan en El Economista, nos hacen un perfil de Alberto Nadal. Es una de las incorporaciones de Soraya Sáenz de Santa María. Sí, señora. Y que, quizá más haya llamado la atención, ¿no? No se le considera un peso pesado, porque no lo es, pero sí que va a ser el responsable o el que va a estar más al lado de la economía, ¿no?, del nuevo Partido Popular. El responsable económico del nuevo Partido Popular.
De hecho, va a ser el responsable de lo que haga el Partido Popular hoy mismo en la votación de los objetivos de estabilidad y del techo de gasto. ¿Qué perfil tiene Alberto Nadal? Para que no lo conozca todavía. Bueno, Alberto Nadal, de los Nadal, es el que tiene barba. Sabes que son dos gemelos. Ha estado en Secretaría de Estado, ha estado al frente de Energía e Industria y, bueno, pues la verdad es que es un perfil, dicen en El Economista, un liberal antiimpuestos, pero que se ha posicionado al lado de Soraya y que ha estado teniendo voz, voto y poder dentro de las carteras de economía de los ejecutivos de Mariano Rajoy que más han subido los impuestos en los últimos años. Tiene un cartel que, si quiere mantener esto de ser un liberal antiimpuestos, tendrá que demostrarlo, porque lo que ha demostrado hasta ahora es pues estar en connivencia con un ejecutivo que ha subido muchísimo los impuestos. Sí que es cierto que de los dos hermanos Nadal es uno de los que más cerca ha estado de los postulados de FAES en los últimos años, pero hay que decir que en cuanto llegó al gobierno se plegó a lo que decía Mariano, a lo que decía Cristóbal Montoro y a esas políticas impositivas. Vamos a darle un margen, vamos a ver si regresa a esos postulados liberales antiimpuestos o no. A sus orígenes, ¿no? Sí, o a sus supuestos orígenes. A sus supuestos orígenes. Pero, hombre, se supone que por el perfil de Pablo Casado y por lo que, dejémonos de perfil, por lo que ha dicho Pablo Casado. Bueno, Pablo que quiere, Casado empezó la campaña electoral aquí en la entrevista que le realizaba Federico Jiménez Los Santos, diciendo que lo primero defendiendo una baja de impuestos. Exacto. O sea, eso lo dijo aquí, sentado donde está Vinuesa ahora mismo. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí mismo. Pues efectivamente. Entonces, a ver si el señor Nadal, el de la barba, consigue embridar esa senda para que el Partido Popular se imponga como un partido liberal y antiimpuestos. Y, como te decía, hoy tengo que insistir, en 5 días también nos hablan del avance robusto de los beneficios de las grandes empresas. Se está celebrando mucho y luego a las 9 veremos cómo abre la bolsa, que sin duda es protagonista estos días con esta temporada de presentación de resultados. Bueno, pues nos lo cuentas a las 9. Aquí estaremos. Hasta luego, Luis Fernando Quintero. David Vinuesa, buenos días otra vez. Buenos días. Bueno, y en los deportes, Atlético de Madrid, ¿no? Oye, novedades. Sí, partido amistoso en el día de ayer, es de los primeros de los grandes de aquí, de la Liga Española. ¿Qué en tal? este caso, ¿Cómo lo viste? Bueno, empate a 1, no estuvo mal. Es cierto que al final el Arsenal viene mucho más rodado. Jugó prácticamente con más titulares que el Atlético de Madrid. Por ejemplo, a la gente que le pregunten por Olave, Joaquín, Montoro, no sabría muy bien todavía quiénes son, pues son canteranos del Atlético de Madrid, que ayer disputaron un buen partido ante un equipo como el Arsenal, un equipo puntero en la Premier, aunque lleva mucho tiempo fuera de ese grupo de equipos competitivos que ganan títulos. Ahora está con Unai Emery, que todavía tiene que demostrar nuevamente, lo hizo con el Sevilla, pero no con el Paris Saint-Germain, que puede ganar títulos europeos, por ejemplo, y fue un buen partido para ver cómo estaba el Atlético de Madrid, sobre todo físicamente, todavía un poquito por debajo, pero empate a 1, penaltis, y ahí paraba Adán 3 y marcaba el último, así que día redondo para él. He tenido la suerte de poder adivinar 3 penaltis, de ayudar al equipo a que gane, y bueno, yo creo que estamos contentos. El equipo muy bien, ¿no? Yo creo que es normal que físicamente pues todavía nos falte un poco porque llevamos muy pocas semanas, pero el equipo ha respondido bien, ¿no? Yo creo que en momentos del partido hemos sido superiores y bueno, en la línea que tenemos que seguir para el siguiente. Eso en el Atlético de Madrid. En el Real Madrid sonaba mucho Edinson Cavani. Ya saben que este verano siempre tienen que fiarse más de la información de Libertad Digital que todo lo que oigan de rumorología, que porque es mucho. Se está confirmando todas las exclusivas, o sea que... Efectivamente, y en el Real Madrid, lo comentaba Sergio Valentín en el día de ayer, Edinson Cavani no es objetivo del conjunto blanco por edad, por precio, porque el Real Madrid ahora mismo tiene otras prioridades. Por lo tanto, Edinson Cavani, salvo que la cosa cambie o dé un giro de 360 grados, es prácticamente imposible que Edinson Cavani vista la camiseta del Real Madrid. Bueno, pues aclarado. Bueno, el Sevilla también jugó ayer, ¿no? Sí, partido oficial, Europa League, ronda previa, 4-0, muy fácil. El Újpest húngaro no es un equipo ni siquiera demasiado conocido, aunque antes el fútbol húngaro, como ayer comentaba Juanma Rodríguez en el primer palo, sí tenía algo más de repercusión.
partido muy sencillo, marcaba Jesús Navas, por ejemplo Ben Yedder, Franco Vázquez, es decir, al final fue un partido de trámite en el Sánchez Pizjuán y tenemos muy buenas noticias en waterpolo porque estamos en esa final del europeo masculino, que ganó 8-7 a Italia, jugamos contra Serbia el sábado, 10:15 si no me equivoco, esa gran final, así que toda la suerte del mundo para los españoles. Ojalá, la verdad es que España es una potencia mundial, todo el mundo lo sabe en la disciplina, en waterpolo. Sí. A mí me encanta el waterpolo. Cansa mucho verlo, pero sí. Ay, a mí me encanta, sí. A mí me gusta, más debe cansar practicarlo. No, por eso, que los ves y dices, con lo que cuesta nadar ya, si tienes que mantenerte en el aire con una pelota que además pesa lo suyo... Ya ves la estructura física que tienen los jugadores y las jugadoras también, grandísimas muy divertido, de waterpolo. Bueno, muchas gracias, David. Son las 7:47 de la mañana, las 6:47 en las Islas Canarias. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y en unos instantes, ya a las 8 en punto, van a estar con todos nosotros comentando las noticias Francisco Rosell, Pepe García Domínguez y Fernando Lázaro. Son muchos asuntos los que tenemos que abordar hoy en Es la Mañana de Federico, en unos instantes.